Después de la tercera captura de Joaquín El Chapo Guzmán el 8 de enero de 2016 en Los Mochis, Sinaloa, sus hijos Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar y Ovidio y Joaquín Guzmán López, conocidos como los Chapitos o los Menores, tomaron el control de la parte de su padre dentro del cártel de Sinaloa. Ello provocó la ruptura con el compadre y uno de los más leales del Chapo Guzmán, Dámaso López Núñez, el licenciado, quien huyó a la Ciudad de México, donde fue capturado, y su hijo, Dámaso López Serrano, conocido como Minilic, quien se entregó a Estados Unidos. Los Chapitos querían el control de todo el negocio. Sin embargo, a pesar de los roces, respetaron en ese momento a Ismael El Mayo Zambada. Ellos querían tomar control del cartel de Sinaloa cuando fue capturado por la última vez a su padre, el Chapo, y fue extraditado aquí a los Estados Unidos, donde está sirviendo una cadena perpetua en la prisión en Florence, Colorado, que es una Supermax. No pudieron lograr tomar control porque estaba el capo más grande que ha existido en el mundo, el Mayo Zambada. Durante años, los menores han traficado drogas y lavado cientos de millones de dólares obtenidos de manera ilícita. Heredaron de su padre la red de autoridades corruptas que les dan protección. El liderazgo de esa facción recayó en Iván Archibaldo y Jesús Alfredo, aunque Ovidio y Joaquín también operaron rutas de tráfico de marihuana, cocaína, metanfetamina, heroína y fentanilo. Sin embargo, el rostro y nombre de Ovidio Guzmán López se viralizó a partir de octubre de 2019. Ovidio inició su carrera delictiva en mayo de 2008 cuando tenía 18 años de edad. Dentro de la estructura criminal era uno de los eslabones más débiles. Empezó como agricultor, le gustaba la agricultura, le gustaba la ganadería, cuidaba cabezas de ganado. Normalmente la gente lo veía en Jesús María montando a caballo. Le gustaban mucho ir a las fiestas de pueblo, ¿no? Siempre pegado, siempre junto a su inseparable amor Adriana Mesa Torres, quien también ya está del otro lado de la frontera con estos 16 familiares más que llegaron y cruzaron por la garita de San Isidro en mayo pasado. Ovidio mantenía una buena relación con su padre, el Chapo Guzmán. El 17 de octubre de 2019, fuerzas federales mexicanas desplegaron un operativo para detener a Ovidio Guzmán López. Ya no quiero que haya desmadre, por favor. Desplíguense en toda la barda, no se peguen a la barda, busquen en qué cubrirse y atentos todos. Métanse aquí, métanse aquí. Esta es tu responsabilidad, de todo tu gobiernito. Sal, Ovidio. Pase, por favor. ¿Traes armas? A ver, loco, ¿te van a adoptar o qué pedo, mi chavo? ¿Cómo quieres el baile? Hay una fuerte balacera en el sector de Avenida Universitarios y... Unidad, familia, también. Y si no lo suelten, que te muevan. Todos los guachitos que tengan ubicado, ubiquen a la familia, nomás que no lo sueltes, hijo de tu... ¿Por qué se temía? Porque hubo, por ejemplo, la fuga de muchos presos de la cárcel de Aguaruto. Luego llevaron los sicarios a la zona donde habitan los militares
un tanque de gas con una pipa de gas con intención de hacerle explotar. Salga. Tranquilo, señora, tranquilo. Señora, muéstrame las manos. Ven, hermano. Enseña tus manos, hermano. Ven, tranquilo, señora. Ven, Ovidio, venga, tranquilo, salga aquí, venga. Tranquilo. Pase, por favor. Vamos los tres, tranquilo. Aquí, señor. Tranquilo. Listo, pon aquí tus manos. ¿Traes armas? Tranquilo. No, él no tiene nada que ver, oiga. Que pare todo. Espérame. Señora, tranquilo. ¿Pero qué pasa? No pasa nada. Ya le estoy diciendo. Dile a tu gente que pare todo. Ovidio, háblale a tu gente que listo, ya. No va a pasar nada, tranquila. Tranquila, señora. Señora, no pasa nada. Pásale para acá, ayúdenme. Sí, no se preocupe, señora. Ayúdenme. No somos delincuentes, señora. Tranquilice, no se preocupe. Estamos bien. Tranquila. Manténla, güey. Mantén. Mantengan ahí. Señora, está encima del jefe, güey. Tranquila, ven, espérate. ¿Cuánto tienes gente adentro? No tengo, son mis hijas, Que oiga. paren, diles que paren todo. Ya. No veo más. Contigo. Ya no alcanzo a ver más. Pásame cinta, güey. No puedo, ya. Oiga, ya paren todo, oiga, ya paren todo. Ya me entregué. Ya paren todo. Ya paren todo. Ya tranquilo, ya ni modo. Tranquilo, A mí se me me retire. ya esto es derecho, ¿verdad? Pero ya dígales, pues ya no quiero ya no quiero que haya desmadre. No más, acaban de granadear el batallón, güey. Están aquí en la unidad, por favor. Están rafagueando el batallón aquí enfrente. Los sueltan y dejamos ir a todos los guachos que ya les tenemos amarrados y a todas las mujeres. Donde usted, oiga, le tire un gato, oiga, a la gente nosotros lo vamos a tomar como negatividad y le vamos a ir matando un guachito por guacho. Usted sabe, oiga, nosotros estamos en la mejor disposición, oiga, para trabajar las cosas. Todas las facciones y brazos armados acudieron al llamado de Iván Archibaldo para liberar a su hermano Ovidio, los ninis, los chimales, los guanos, la chapiza, el cártel de Sinaloa en pleno. Se da en una circunstancia en que hay una respuesta súper violenta, armada, por parte del cártel de Sinaloa en conjunto. Ahí sí, todos juntos, sin distinción de grupos, porque hay muchos grupos en Sinaloa ahora. El presidente decidió que lo dejaran libre porque había el peligro que unas 200 personas pudieran morir por los efectos de esta reacción tan violenta de los sicarios del cárcel. Se reunieron los integrantes del Gabinete de Seguridad para darle seguimiento a todo este asunto y tomaron decisiones que yo respaldo, que yo avalo, porque se tornó muy difícil la situación y estaban en riesgo muchos ciudadanos, muchas personas, muchos seres humanos, y se decidió proteger la vida de las personas. Y yo estuve de acuerdo con eso. Nosotros no queremos muertos, no queremos la guerra.
Pendiente, plebada. Ya rescataron al patrón. Por favor, pongan atención. Ya no tienen bala. Ya no tienen bala. La actuación de la delincuencia organizada, ¿por qué se caracterizó? Primero, por una convocatoria de grupos delincuenciales del estado de Sinaloa, ofreciendo recursos a quien se uniera a atacar a las fuerzas federales. El empleo de técnicas militares, armamento automático y antiaéreo, como son el AK-47, el R-15, lanzacohetes, lanzagranadas 40 milímetros, ametralladoras y fusiles calibre 50, emisión de mensajes amenazando con agredir directamente a la ciudadanía, amenazas de agresiones en Sonora, Chihuahua y Durango. El gobierno federal reiteró que liberó a Ovidio para evitar muertes innecesarias. Ninguna organización delictiva, por más pertrechada que esté, es más poderosa que el Estado mexicano en términos bélicos. En Culiacán habría sido fácil recurrir a un combate de exterminio sin cuartel ni respeto a las garantías individuales y al final de cuentas habríamos ganado. Pero ¿a qué costo? ¿De qué sirvió la guerra contra el narco y tanta muerte y tanto dolor de sexenios anteriores si las organizaciones delictivas proliferaron y se fortalecieron? La guerra no es opción. Lo más importante es la protección de los ciudadanos, el proteger la vida de los seres humanos. Papá, ¿ya lo podemos parar? No, mi amor. Aquí quédense. Aquí en el suelo. ¿Por qué en el suelo? Porque ya se fueron. Vámonos. Hoy no, todavía sigue tirando balazos, güey. Después del culiacanazo, Ovidio Guzmán López se volvió el enemigo número 1. Estados Unidos ofreció $5 millones por su captura. El 5 de enero de 2023 fue recapturado en Jesús María, Sinaloa. Personal de la Guardia Nacional, con apoyo a distancia del Ejército Mexicano, lograron identificar personal armado a bordo de varias camionetas tipo pick-up, algunas con blindaje artesanal característico de las organizaciones criminales. Las autoridades persuadieron a las personas que se encontraban en los vehículos a descender para ser revisados, momento en que los guardias nacionales fueron objeto de agresión armada. Ante esta situación, se estableció un plan de defensa. Después de controlar la agresión directa en contra de las fuerzas de seguridad, se identificó a Ovidio N. entre los integrantes de este grupo delincuencial, logrando su aseguramiento. Momentos después de la detención, células integrantes de su grupo delictivo realizaron 19 bloqueos y agresiones armadas en diferentes partes de la ciudad de Culiacán, entre las que destaca el Aeropuerto Internacional Federal de Culiacán y la Base Aérea Militar número 10. Seguimos trabajando para controlar la situación. Se siguen presentando bloqueos. Tenemos actualmente 9 bloqueos aquí en Culiacán.
3 en Mochis, 6 en la zona sur. Sigue trabajando las autoridades de los 3 órdenes de gobierno para controlar la situación. Se sigue invitando a la ciudadanía para que no esté en la calle. El tema del penal fue controlado, fue un conato de fuga. En esa ocasión no todos los grupos del cártel de Sinaloa apoyaron a los Chapitos. Ese día se fracturó la organización criminal. Fue del sombrero. Eso es lo que se dice para acá. Porque nadie tenía la ubicación de los Chapitos y más que el del sombrero. Y qué casualidad que fue y cayó el helicóptero para allá echando verga y arremangó a todita la gente. Ya todos nos estamos preparando, pero aquí la guerra va con los del sombrero. Ovidio Guzmán López fue trasladado de inmediato a la Ciudad de México. Días después lo internaron en el penal de máxima seguridad de El Altiplano. El 14 de abril de 2023, el Departamento de Justicia estadounidense anunció medidas en contra del cártel de Sinaloa, en específico contra la facción de los Chapitos. As described in the indictment, the Chapitos security forces attack law enforcement, intimidate civilians, destroy unsupportive businesses, and capture contested territory. They often torture and kill their victims. They have fed some of their victims, dead and alive, to tigers belonging to the Chapitos. In another example, we alleged that 4 defendants were responsible for capturing, torturing, and killing Mexican law enforcement officers. One of the officers was tortured for 2 hours before he was shot by Ivan Archibaldo Guzman Salazar. Most of the fentanyl in the United States comes from the Sinaloa cartel. The DEA and our law enforcement partners took down the previous leader of the Sinaloa cartel, Chapo Guzman, or El Chapo, who is now serving a life sentence in a U.S. prison for his crimes. But El Chapo's sons, Ovidio, Ivan, and Alfredo, known as Los Chapitos, became the new leaders of the Sinaloa cartel. They inherited a global drug trafficking empire, and they made it more ruthless, more violent, more deadly. For example, 2 of the defendants tested the potency of the cartel's fentanyl on individuals who were tied down. And after an addict died testing a batch of the cartel's fentanyl, one of the defendants sent the batch to the United States anyway. El 15 de septiembre de 2023, el ratón fue extraditado a Estados Unidos. Ovidio Guzmán, desde que fue extraditado de México en 2023, ha estado colaborando con los Estados Unidos. Él tenía contacto, le permitieron comunicarse con su hermano Joaquín Guzmán López para que se entregara el hermano, y eso iba a beneficiar a Ovidio también. Al último momento se presentó la oportunidad a Joaquín Guzmán López de secuestrar a Mayo Zambada. El hecho de que sus parientes, 17, entre ellos su madre, Griselda López, hayan sido llevados a Estados Unidos, recibidos por el FBI en el puente de San Isidro y protegidos en territorio norteamericano, en donde se les va a permitir vivir, y es posible que se les cambie de identidad, porque esto que ocurrió a principios de mayo pudo haber sido una manera, creo que eso es, de protegerlos de cualquier ataque en el momento en que empiece a hablar Ovidio y se sepa qué está diciendo. Recordarle a la ciudadanía de aquí, de Sinaloa, quién detuvo a Ovidio, cómo se detuvo, qué
implicó la detención de este sujeto. La detención fue 100% por autoridades mexicanas, pierden la vida, repito, 10 militares. Se extradita, es el gobierno de México quien lo envía a Estados Unidos y ahorita, tal como usted lo señala, pues hace un acuerdo, entiendo, para mencionar a otras personas de su grupo delictivo. El 11 de julio, Ovidio Guzmán López se declaró culpable de 4 delitos. A su audiencia llegó esposado de pies y manos, con uniforme de preso color naranja, custodiado por 6 alguaciles. Lucía delgado, cabizbajo, tenía barba, lentes y audífonos de diadema para escuchar la traducción. Reconoció que padece depresión y toma medicamentos. En el acuerdo, Ovidio admite que fue coordinador logístico para el trasiego de grandes cantidades de cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana de México a Estados Unidos. Importaba cocaína y precursores químicos de Colombia, Ecuador, Venezuela, Perú, Panamá, Costa Rica, Honduras y Guatemala. Para sus actividades utilizaba aviones de carga, aeronaves privadas, submarinos, buques portacontenedores, lanchas rápidas, barcos pesqueros, autobuses, vagones de ferrocarril, entre otros. Reconoce que el dinero obtenido del tráfico de drogas es trasladado en maletas, transferencias bancarias, comercio de bienes y criptomonedas. Podemos ver cómo Ovidio Guzmán logró amasar fortunas e ingresos por más de $10 millones anuales tan solo en el tráfico de fentanilo. Guzmán López admitió haber pagado sobornos a agentes del orden público en México para facilitar sus actividades. En el acuerdo, el ratón se compromete a cooperar en cualquier asunto penal, civil o administrativo en el que sea solicitado por fiscalías de Illinois, California, Nueva York y la sección de narcóticos y drogas peligrosas del Departamento de Justicia norteamericano. Él está dando nombres, por ejemplo, políticos que protegen el cartel, rutas que ellos usan, empresarios que lavan dinero para el cartel y luego también las empresas en China donde consiguen los precursores químicos para fabricar fentanilo y metanfetamina. No sé si ubicación de laboratorios, no sé si tratos con financieras, por ejemplo, lo que pasó hace poco con 3 instituciones bancarias mexicanas acusadas de ser intermediarias para el dinero que se paga a China por los precursores del fentanilo, ¿no? Por las sustancias que mandan desde China. Se ha hablado de entre 5 y 7 años. Del caso de Ovidio, ya lleva 2 en prisión, entonces le quedaría muy poco para salir. Y luego saliendo de ahí, lo van a proteger y le van a dar una identidad falsa, una licencia para manejar automóviles y luego los ponen en una ciudad donde nadie los conoce y les dan dinero hasta que puedan conseguir un trabajo y puedan sostenerse ellos mismos. En el acuerdo se observa que sus hermanos Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar contrataron también al abogado Jeffrey Lichman. En la audiencia, Ovidio fue cuestionado por la jueza Sharon Johnson Coleman sobre si tenía alguna objeción con que su abogado represente a sus hermanos ante un posible procedimiento judicial. Ovidio indicó que no tenía problema en ello. El viernes 11 de julio va a quedar marcado para Ovidio Guzmán López como el mejor día de su vida porque yo lo he mencionado en diferentes foros, es muy rentable hoy día ser criminal en México porque puedes llevarte a 17 de tus familiares, puedes traficar fentanilo y tener ganancias superiores a los $10 millones anuales, ¿no? Puedes cometer conspiración para traficar marihuana, heroína, metanfetamina. Puedes cometer inclusive 3 asesinatos de los cuales confiesa Ovidio Guzmán en su declaratoria de culpabilidad. Puedes hacer todo eso e irte a Estados Unidos y Estados Unidos es una doble moral, ¿no? Recibirte y darte beneficios para de alguna manera también exponer, ¿no? O delatar o traicionar a tus allegados en la misma estructura que te permitió amasar una gran fortuna.
La presidenta Claudia Sheinbaum criticó el acuerdo entre el narcotraficante Ovidio Guzmán López y fiscales estadounidenses. Se nombra a la delincuencia organizada como terroristas. Tienen una política de no negociar con el terrorismo y después negocian. Entonces lo tienen que explicar el gobierno de los Estados Unidos o las instituciones que pertenecen al Departamento de Justicia o quien tome estas decisiones. Tiene que haber una política coherente y consistente y es parte también del acuerdo de seguridad. The idea that the American government would include the Mexican government in any kind of American legal decision negotiation is absurd when you take into account General Cienfuegos. The Mexican government, after Cienfuegos was charged and arrested here, insisted that it be returned and said that they would try him themselves in a Mexican court. And he was then returned to Mexico and immediately he was exonerated. Sheinbaum Pardo aseguró que las declaraciones del abogado de Ovidio fueron irrespetuosas y dejó en claro que su gobierno no establece relaciones de complicidad con nadie. Primero decir que son irrespetuosas totalmente de la institución presidencial. Nosotros no establecemos relaciones de contubernio ni complicidad con nadie. Eso lo sabe el pueblo de México. Lichtman respondió a la presidenta Claudia Sheinbaum en su cuenta de X. Indicó que la mandataria mexicana actuaba más como el brazo de relaciones públicas de una organización narcotraficante que como la líder honesta que merece el pueblo mexicano. La presidenta rechazó las acusaciones del abogado y presentó una demanda en su contra por difamación. Primero, no voy a establecer diálogo con un abogado de narcotraficante. Vamos a presentar una demanda por difamación aquí en México porque no se puede dejar pasar. Se requiere autoridad moral y política para gobernar México y estar a la altura de nuestro pueblo. No está libre, está detenido. El acuerdo no, en ningún momento se habla de una liberación de Ovidio. Él está detenido. Si bien ha tomado un criterio de oportunidad en el Departamento de Justicia de Estados Unidos, no quiere decir que esté libre o que haya indicios de que vaya a salir libre pronto. Al momento no lo tenemos.